Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos ven por Facebook también, aquí en su programa Autóctonos NL, el día de hoy, sábado, de 1 a 2. Ya ven que ayer también estuvimos, pero más tardecito. Hoy estamos ya a esta hora de la comida que vamos iniciando en este programa. Muchas gracias por vernos y ahorita les vamos a pasar todas las redes sociales. Gracias a la Universidad Pedro de Gante que nos permite estar aquí en este programa, ¿verdad, Abraham? Así es, gracias a, como comentas, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, que nos permiten estar aquí una vez más, como cada sábado. Y ahora vamos a estar también los viernes ahí poniéndoles gorro y hablando un poquito más de la cultura y trayendo también invitados como ayer que nos enriquecimos de tanta información con la maestra, la licenciada Lucy, que fue de veras que nos faltó tiempo para platicar de un tema tan extenso y tan amplio que es lo de hoy en día. Lo de la educación física y aparte también encaminado a que pues vamos a estar trabajando desde casa, vamos a estar en línea y para que ustedes también supieran más o menos cómo está la dinámica, cómo lo están viviendo los maestros, cómo lo viven los niños y pues empalmar todo esto para llevarles toda esta información a ustedes. Está difícil sí. Es un tema complicado pero muy interesante. Lo estamos sufriendo todos. Así es. Y pues ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como Radio UPG, en Facebook, en Twitter igual, Radio UPG Oficial, en YouTube Radio UPG y en Instagram Radio UPG Oficial, al igual que la estación en línea que es www.upg.mx. Y los teléfonos en cabina que es el 8186-03-3602 y con terminación 03. Exactamente, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que es Autóctonos NL, aquí las tenemos en Instagram y en Facebook. Ahí también pueden seguirnos, pueden comentar las publicaciones que vamos subiendo acerca de todo esto de la cultura, de los invitados que traemos y toda la información que vamos platicando aquí. Ahí también en nuestras redes lo pueden encontrar. Así es, igual para que nos sigan en Facebook también por la transmisión en vivo. Ahí estamos totalmente, valga la redundancia, en vivo para que nos manden un mensaje, nos pregunten, nos comenten, nos dé respuestas a las preguntas que nosotros hagamos. Y ahí estamos también en la página de Autóctonos NL dando cosas que no se sabían, comentarios, estadísticas, tanto de cultura mexicana y específicamente también de Nuevo León. Todo ese tipo de cositas que a lo mejor una las ve muy cotidianamente, pero pues tampoco no sabes de dónde salió. Está, por ejemplo, hace una semana que publicamos lo de la bandera de México, qué significaba, los colores y todo. Es como que lo traes siempre, siempre, siempre y más ahorita que ya se acerca septiembre. Entonces llegó un momento en el que dices, bueno, ¿y por qué la bandera de México? ¿Por qué se hizo así? ¿Cómo se originó y de dónde empezó? ¿No? Porque tiene un contexto muy interesante. No, y aparte de ahí también subimos videos, las publicaciones de los invitados que hemos traído. Ahí también vamos posteando acerca de si van a tener algún programa o si van a tener algún video en vivo para que ustedes también, si les interesa, puedan verlos. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de las maravillas de México. Es algo bien interesante. Sí, está muy bonito, fíjense, porque nos gustaría enseñarles todas las maravillas que encontramos porque se ven muy bonitas, tanto pirámides o paisajes, se ve súper bonito, pero pues no podemos enseñarlo, pero ustedes imagínenselo cada uno, si nos escuchan por la radio o si nos están viendo en Facebook, también pueden buscarlo ahí en internet. O si las han visitado. Y darse una idea también, porque fíjense que son muchos paisajes que se pueden visitar para cuando podamos volver a viajar de forma más segura, ir a visitar todo esto que está en México, que muchas veces vemos un paisaje que está así muy verde y lleno de árboles y animales y etcétera, y decimos, ¿dónde será eso? A lo mejor, no sé, es allá en Europa o demás, pero no, es aquí mismo en México. Y eso es lo que queremos seguir rescatando con todo esto del programa, de la cultura, para que ustedes lo conozcan y si han asistido puedan decir, pues fue aquí en México y fue de esto de la cultura.
Oye, y también de la flora, la fauna, la arquitectura que se maneja todo y cada una de las cosas que se viven en México. Como comentabas, la cultura es muy vasta y ahorita en estos temas que vamos a abundar, sí son muy interesantes porque a lo mejor a las personas que nos están escuchando o a las personas que nos están escuchando y viendo por Facebook, puede que ya visitaron alguna de las muchas que vamos a comentar, pero pues a lo mejor como que visitaste, te tomaste 20 fotos, 30 fotos, pero no sabes realmente por qué estuvo ahí, O para no qué sabes estuvo dónde ahí. estás parado muchas veces. Dices, qué Exactamente. bonito está, por ejemplo, cuando vas a las pirámides y dices, qué bonito están y están muy altas porque Sí. están conformadas por muchos escalones, pero no sabes qué cultura estuvo ahí o a qué personas pertenecieron esas Ujú. pirámides, quiénes las crearon y etcétera. Sí, porque ya como habíamos comentado en programas anteriores, México se magnifica de muchas culturas, muchas lenguas, entonces sí es muy interesante. Oye, y cabe recalcar un dato interesante, Dato curioso. un dato curioso, que hoy lo de la nueva escuela mexicana, agregó la materia de lengua materna. Entonces, esa materia, a lo que yo tengo entendido, no es precisamente, si bueno, si nos están viendo, me gustaría que nos desmintieran o si es cierto lo que estamos diciendo también, ¿verdad? Que yo lo entendí así, que la nueva materia es si viene un profesor que te hable de náhuatl, un profesor que te hable del otomí, que te hable de la lengua maya, o sea, la lengua materna, la lengua nuestra, que es la Sí. que de nuestras culturas, de nuestra gente, ¿no? No es precisamente, digamos, el inglés, el francés, el italiano, no, no. Entonces, sí cabe recalcar, y es un dato muy interesante que dice uno, mira, o sea, ya empieza como que a renombrar todo esto y volver a sacar lo que teníamos antes, ¿no? Sí, porque es todo rescatar todo lo de México, porque también metieron la materia de los juegos, ¿no? De los juegos Sí, tradicionales. en planes y programas desde el 2011 que está de vigente, ya ahorita con los aprendizajes clave y la nueva escuela que se hizo después del sexenio de Andrés Manuel, ya traía lo de los juegos y deportes autóctonos, que en los planes y programas de educación física viene marcado mucho eso, que viene cómo elaborar la pelota purépecha, cómo jugar los juegos tradicionales, cómo elaborarlos, cómo hacerlos, y viene en cada programación y en cada aprendizaje esperado también de cada maestro, no del estado, sino de la república. ¿Sí? Y es bien interesante porque pues es nuestro, es patrimonio nuestro, ¿no? Exactamente, o sea, todo es de aquí de México y es lo que queremos seguir preservando, que se siga conservando, manteniendo aquí dentro de todas las culturas y que pues toda la gente lo siga conociendo y pues todos los niños también que apenas van Sí. caminando para todo esto, que les llame la atención o simplemente que sea como algo de interés que pueda ser para decir, bueno, esto está aquí en México o está en otro lugar, o cómo le hago para llegar a este lugar, o por qué se originó esto, para que sea como este despierte en los niños y pues también en todas las personas en general. Oye, fíjate que veníamos, antes de entrar al aire, veníamos platicando acerca de unas ruinas, de una arquitectura de México que me gustaría que comentaras de cómo se originó, dónde se elaboró, que ya se está metiendo hasta cosas de hechiceros y es como que, oye, qué interesante, porque dices tú, mira, de dónde sale eso y por qué se origina eso. A lo mejor nosotros la información que traemos es como que media curiosa, pero pues también hay que ser muy conscientes de que en esos tiempos también se vivía de esa manera y era como que muy curioso. Y ya ves, simplemente en los juegos por ejemplo, el Poctapoc, del Ulama, Sí. donde se juega el de cadera, el de antebrazo, el que tiene un aro en medio de una pared. Eso, por ejemplo, yo era el color verde y tú eres el color rojo, ¿no? Y empezamos a jugar y esto y lo otro. Y si tú me ganabas, ya sea que yo como líder decidía que me sacrificaran a mí o que nos sacrificaran a todo el equipo. Entonces, pues dices tú, está interesante el juego, pero pues
no había muchos equipos. Un porque, poco pues, intenso. sí, deja tú, y no había muchos equipos porque pues todos estaban sacrificados. Qué Entonces, curioso eso que dices, porque ahorita que toquemos más a fondo el tema de las pirámides, hay pirámides que eran hechas para hacer este tipo de sacrificios, sí, y nada más era para eso, eran creadas con ese fin, y pues tenían que, a lo mejor, si sí. jugaban o hacían estos retos, pues ahí iban y hacían diferentes sacrificios, ya sea de personas o de animales. Que, Y oye, y que incluso que muchas actividades y muchos ujú, juegos, incluso también muchas pirámides se fueron perdiendo con el tiempo por la era de la conquista y todo sí, eso también se fueron quebrando, se fueron deshaciendo, pues también por el paso del tiempo y pues también la madre naturaleza, ¿no? Que o llueve o graniza o que nos cae arena del Sahara, ¿no? O sea, cositas así que va llegando y llega un momento en el que pues se va perdiendo todo eso, ¿no? exactamente. Pero también qué padre que lo han mantenido, pues las personas que se dedican a todo esto de conservar estos lugares, porque son patrimonios de la humanidad por toda la historia que traen de fondo y por la magnitud de lo que son. Porque tú ves una pirámide ya en vivo y dices, wow, o sea, ¿en qué momento lo crearon? Sí, ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron también? Y referente a esto que tú decías que había hechiceros y brujos y demás, sabemos que antes las culturas eran muy mucho de creer en todo esto de los diferentes dioses, que ya también en un programa atrás hablamos Tonatiuh, que era de el dios los del dioses que sol, había. Tzotzil, que era el dios Ujú, de la lluvia, entonces no me acuerdo cómo se llama, que era la diosa del agua, sí, entonces eran varios dioses, incluso el mismo dios azteca, que era el que exactamente. era como que el papa en ese tiempo, ¿no? Era el máximo. Eran muy fanáticos de todo esto. Y pues en base a eso era como creaban las cosas y cómo hacían las pirámides. La primera pirámide que les vamos a hablar es sobre de un hechicero que se llama Pirámide del Adivino. Sí, Esta pirámide tiene que ver con la cultura maya y se encuentra en el estado de Yucatán. Se dice que esta pirámide la construyó un hechicero o un enano, y fue hecha con piedra y en armonía con otras cosas que había ahí en ese lugar. como que lo que tenía a la Ujú. mano era con lo que construyó la pirámide. Con lo que construían las pirámides. Y se cree que es obra de un enano hechicero que se levantó a 35 metros de altura esta pirámide con una base de 54 metros. Y aparte que este enano hechicero o hechicero enano como ustedes lo quieran llamar, fue o nació de un huevo hallado por una bruja. Entonces estaba esta historia y yo le comentaba a Abraham, mira, o sea, a lo mejor nos puede ser difícil de creer ahorita porque dices, pues no, a lo Sí, mejor esas cosas no está existen. curioso, o sea, está Sí, interesante porque pues no son cosas que te cuenten de la cultura misma, ujú, ¿no? Que es como que como un enano y luego ya que es un enano, es un hechicero, que sí. hace esto, que Y que mueve nació aquello. del huevo de una bruja y Entonces, etcétera. sí es como que, pero a lo mejor, así como lo estamos comentando, a lo mejor todo tiene su significado. Ujú. A lo mejor el huevo de una bruja significa que era el vientre de una persona que hacía curaciones. O sea, como que todo tiene como que un significado, nada más está como que el buscar la investigación, pero es como también un relato que también se cuenta y es también un dato curioso, ¿no? Que Sí. también dices tú, mira, que qué curioso, pero a la vez me llama la atención porque te engancha, te amarra a eso que dices, como un enano, y luego que hizo una pirámide, y pues no son pirámides de 3 metros, No, de o metro y sea, medio, son pirámides, 35 metros de altura y 54 de lo ancho. y sí está, oye, nos comentan Flor Reyes, Tajín, Yerbelagua, Ismael, saludos. Y fíjate que sí es cierto, también esos son arquitectura Ujú, mexicana, cultura que también que más adelante lo vamos a hablar, Tajín de Veracruz, Yerbelagua de de Oaxaca, Oaxaca. Y sí, fíjate que en Yerbelagua eso fue algo que se formó solo. sí, Conforme el agua iba haciendo todo este proceso. Las pirámides pues sí las creaban, ya sea como estas
estas mitologías o estas personas y también las culturas, pero también qué bonito que la naturaleza haga este proceso y ahorita pueda ser reconocido, que la gente venga a ver esto que se ve nada más aquí en esa parte del estado. Está muy, muy padre. Y algo curioso también es que las culturas antiguas, los mayas, aztecas, zapotecas, hablándose de todas estas culturas, creían mucho en el jaguar. Sí. Entonces se van a estar encontrando, a lo mejor si van a visitar las pirámides o si ya las visitaron, varias de estas pirámides tienen los dibujos del jaguar incrustados pues en la pirámide, y aparte dentro de la pirámide tienen también como pinturas rupestres, como material de batalla, de guerra. En las vasijas también las encuentran mucho, y dentro de la pirámide ya ves que hay los sarcófagos. Así es. Entonces también esos están pintados con jaguar, porque para ellos era algo muy, muy importante este animal. Era casi considerado un dios para ellos, porque era signo de todo esto de imponencia, de autoridad, y ellos pues los cazaban, se quedaban con la piel, y la piel los hacía ver como alguien mayor, como alguien de realeza, vaya. Y pues sí lo atribuían mucho a que era el dios del sol, el dios de la noche, que incluso las manchas negras que tiene el jaguar eran como las estrellas, y hacían toda esta comparación, y es algo muy importante para ellos, sí. Y que se sigue manteniendo ahí porque pues está en las pirámides, está en los sarcófagos, está en todo esto de lo que se ve en aquellos lugares donde estaban estas culturas. Y fíjate que algo interesante, que por ejemplo allá en Querétaro, compañeros de asociación traen un juego que es la guerra, creo yo, lo he visto en fotografías porque no me ha tocado el verlo, nada más me tocó cuando fui a un nacional en Guanajuato, que es como que la guerra, no sé si es del hombre y del jaguar. Ah, sí. Que entonces está muy interesante, les digo, no me ha tocado como que verlo y ver como que la historia, la información que trae la asociación de Querétaro, pero sí es algo que es muy nacional, ¿no? O sea, tanto se veía en las culturas de los templos, de las pirámides de Yucatán, de Veracruz, de Oaxaca, y también se veía en otras partes el guerrero jaguar, y trae todo un significado y un contexto bien interesante. Nos pregunta Ismael de dónde es La Llorona. Fíjate que lo de La Llorona es algo muy interesante, porque hace como 3-4 programas, si no mal recuerdo, habíamos platicado de eso, que La Llorona no es como que de una cierta parte en específica, sino va de diferentes estados, y ya ahorita creo ya sacó pasaporte y ya anda en otros países. Yo creo que es de todos lados. Sí, porque sí. La podemos ver en todos lados. Y escuchar, ¿no? Más que ver, escuchar, que es como que lo más interesante, y varía en varios términos. Oye, sí, por ejemplo, tanto hay pirámides como hay templos, ¿verdad? Sí, exactamente. También está el templo de Kukulcán, este templo es algo parecido a los castillos que se ven allá por Europa, vaya. Sí. Pero pues no era como que una copia, porque no se sabía todavía que estaban hechos allá. Entonces aquí también crearon esta idea, y qué curioso eso, porque no podemos decir de que fue una copia como tal de allá de Francia o de España o demás, sino lo hicieron aquí en México y lo pusieron así como un templo. Ya cuando vinieron a colonizar más adelante, pues ya se dieron cuenta de esta comparación y de que se parecían. Pero este templo de Kukulcán está igual en el estado de Yucatán, y es de origen de Chichén Itzá. Y pues sus características son similares a las de los castillos. Y este edificio tiene 24 metros de altura y su base es de 55 metros. Todas están súper grandes y súper altas. Y en este templo es donde les comentaba que aparece también el jaguar, porque aparecen 74 jaguares de jade incrustados, y aparte ahí en el templo. Y aquí era donde se realizaban ceremonias y rituales con sacrificios también. Y pues igual, si van al estado de Yucatán, ahí la pueden encontrar todavía. Sí, incluso lo que comentabas también de Chichén Itzá,
que es algo como que muy interesante y también una riqueza del estado de Yucatán, porque se hizo la vez pasada, y bueno, y te estoy hablando de hace, si no mal recuerdo, 5 o 6 años, cuando todavía estaba el presidente Enrique Peña Nieto. Ujú. Él fue a Yucatán y fue a Chichen Itza, y en la pirámide de Chichen Itza se hizo el juego de pelota ulama, donde Ujú. estuvo el presidente, porque creo que habían venido varios cancilleres de diferentes países, y Enrique Peña Nieto hizo un evento en Chichen Itza y se fueron las personas maya a Chichen Itza a dar la muestra de juego. Y fíjate que lo interesante que del nombre de Chichen Itza es, como comentábamos, tiene raíz maya, Ujú. ¿sí? Y el nombre de Chichen Itza significa orilla del pozo de los Itzes, que son de los De los antiguos Itzes. pobladores de la Ujú. región, ¿sí? Que es algo muy interesante, y es una pirámide que a todo mundo les gusta mucho ir, por el hecho de que a cada cierto tiempo del año vas a recargar la energía Sí. solar, la energía espiritual, y es algo bonito porque pues no es como que algo malo ni algo que vas a hacer ahí a un acto de brujería. Pues, no, o sea, es muy bonito porque pues lo estás viendo, y por las noches prenden las luces y se Ujú. ve, o sea, aparte la pirámide de Chichen Itza la tienen o sea, en la selva, que es lo que caracteriza más la pirámide. Hay una pirámide que ahorita que hablas de la selva, que es la pirámide de Calakmul, que Ah, esta pirámide, de Calakmul. sí, Calakmul, suma 4 sarcófagos en su interior, que era lo que hablábamos también de que varios tienen dentro los sarcófagos, y todos eran antiguos miembros de la realeza. Dentro de estas culturas pues había también, ¿cómo decirlo? Pues estaba la realeza y luego estaban los que seguían, y así se Sí, iban por rangos. por rangos, Sí, exactamente. Y pues esta era de la realeza maya. Y una variedad de jeroglíficos también grabados, todos en piedra aquí dentro de esta pirámide. Y sin duda su máximo como atractivo es que después de que está súper grande, es que se encuentra dentro de todo esto de la selva. sí, Está en la selva de Yucatán y es una zona arqueológica de totalmente yacimiento maya, y pues está dentro de todos los árboles. Realmente te tienes que aventurar a la selva de la- Yucatán para llegar a esta pirámide, y por lo mismo es reconocida como un patrimonio cultural de la humanidad. Porque si se la enseñáramos, está súper bonita. Está sí. demasiado grande, está muy bonita, y más que está rodeada de árboles, está rodeada dentro de la selva de animales. Imagínate Sí. todos los animales que Deja tú, puedes encontrar y ahí. lo que más encuentras son los jaguares. A los jaguares. Sí, que es lo que estábamos hablando, y también es un animal que se conserva para su patrimonio, y que es un animal que ya se puede decir que también es un animal mexicano. Ujú. Entonces, sí está un poquito ahí interesante, y para checar también el dato de por qué se hizo hasta allá, o cómo lo hicieron, o simplemente cómo se encontró, qué arquitecto o alguien como que iba pasando, mira, me encontré esto, y ya está interesante que dices tú, mira, qué interesante. Y ahorita estábamos hablando de Chichen Itza, de la pirámide de Ujú. Kukulcán, y las otras que estabas comentando, que muchas se van para allá, para Yucatán, para el estado de Yucatán, para Veracruz, como comentábamos ahorita, que está el Tajín, también está Ujú. Monte Albán, que es Sí. toda una ciudad, o sea, una ciudad Ujú. muy fuerte y muy interesante, y es algo que de admirarse, ¿no? Creo que las pirámides tenía que ver mucho con los rangos que tenían, porque por ejemplo esta pirámide de Calakmul, Ujú. se encontraba pues toda la realeza, todo como que los reyes, las reinas, y por eso estaba tan adentro de la selva, vaya. Y Dale. también tiene que ver con la altura o con el diseño que ellos hagan, porque era una forma como de decir, bueno, ahí viven los reyes. Si te das cuenta también ahorita pues los castillos que todavía existen y que hay reyes y reinas
son de diferente manera. Entonces aquí también era como marcar esa diferencia. Oye, fíjate qué interesante porque ya ves que las pirámides de Egipto, que muchos las ve y se maravillan por las pirámides de Egipto, pero en realmente dices tú, bueno, ahí vivían o para qué las hacían, pero era como un cementerio. Sí. O sea, si moría un rey, una reina, alguien muy importante en esa época, le hacían su pirámide y ahí lo enterraban Sí, en su en su sarcófago y todo. sarcófago. Entonces, o sea, en pocas palabras era como un cementerio. Y está muy interesante porque la mayoría está llena de jeroglíficos y de todos. Pinturas Ajá, las rupestres, pinturas, los sarcófagos, los cuántos jarrones. mensajes ajá, Sí, dejaron ahí dentro. y deja tú, y creo que como que se conjuntan las culturas, porque creo yo algunas culturas de acá de México también cuando morían se enterraban con las cosas que tenían. Ujú. O sea, para que llegara o para que se fuera en otro plano, no sé cómo le decían, con todas las cosas que él conservó, que él tenía, todo se lo llevaba. Entonces, Exactamente. si es algo que dices tú, mira, qué interesante, a lo mejor, porque pues nadie sabe realmente cuando mueres, cuando falleces, a dónde vas. Entonces, ellos tenían esa idea, ya ves como quien se mostró allá en los 3 museos, que fue Tutankamón, que él cuando él murió, que es un cofre grandote, Sí. pero de oro, pero que te estoy hablando de casi 3 metros, y luego lo abrías y había otro cofre, y luego lo abrías y otro, o Y sea, así se iba. sí, pero en cada cofre había como que, bueno, en le vas a poner unas cadenas, no sé. Qué impresionante con todo lo que los enterraban Sí, antes, sí, o sí. sea, tanto de llevar las joyas o de llevar jarrones, porque también era como algo muy representativo de esas culturas, y desde hacer un sarcófago también, ¿no? Sí, Porque pues sí, imagínate sí. todo el material que llevaba y dejarlo ahí dentro de la pirámide es algo muy interesante, la verdad, porque Oye, desde y embalsamarlo deja para tú todo. que cómo es lo interesante también de lo entierras, ok, está Sí. bien, pero hasta este tiempo, esta actualidad, sacan el cofre, el féretro, y sale casi intacto, o sea, como si hace una semana lo hubieran enterrado, y dices tú, mira, o sea, con qué material o cómo lo hicieron, porque pues es material, no tienen como que una tecnología en ese tiempo como para hacer esos tipo de cosas, Ujú. y se conservan muy bien, y es donde inicia también lo de las momias, que se Exactamente, qué quedan buenas técnicas petrificadas. de embalsamiento tenían, Sí, utilizando todo lo natural para eso. Si ya es que, ustedes han visto un sarcófago, ándale. nos pueden comentar también. Porque ya ves que las pirámides se conservan lo que son las uñas y el Ujú. cabello, eso sí es como que me dices, uy, o sea, Qué interesante, la verdad. sí, dice, como ahora como se dice, me gusta pero me asusta. Es interesante, pero pues dices tú, ay, también le tienes un poquito de respeto a todo ese tipo de cosas. Porque pues eh, también me ha tocado ver varios documentales donde cuando se saca, no es como las caricaturas o como Sí. Scooby-Doo que descubren un cofre y sacan y sale ahí la momia ahí caminando atrapándolos, no, o sea, Sí. se lleva un proceso, ya sacaste el cofre, esto, y llévalo a checar y todo, y cuando lo abren, pues traen todos caretas y protección, porque pues tampoco no sabes cuánto tiempo tiene y qué olores puede aspirar, Ujú. no porque obviamente pues ya está todo petrificado ya, pero también esos olores pueden ser tóxicos, incluso hasta Sí. el mismo sarro del oro que le dejan, de todo eso, al tocarlo pues ya te puede dañar. Y ya ves que allá en Egipto también se manejaba mucho, por ejemplo, es algo como que muy acertado a la realidad, lo de la película de la momia, Ajá. que abrías algo así, ya lo abrí, pero salían ahí unas lanzas, unas dagas, y entonces, pero sí era como que Sí. también, aparte de que ya está muerto, pues todavía tiene ahí gente que lo está cuidando, o que dice, ¿sabes O qué? las trampas Ándale, también. todo ese tipo de trampas, o ya ves que en la película de la momia salían los escarabajos. Sí. Entonces dices tú, bueno, pues es que hasta cierto punto
también ya ves las cucarachas desde el origen de la prehistoria hasta el día de hoy todavía siguen existiendo. Y sí lo creo porque eran personas muy inteligentes que sabían cómo hacer todo y desde cómo formarlo, entonces yo creo que sí puede haber trampas ahí de que vas, no sé, entrando a la pirámide y puedes encontrar de todo. Sí. Fíjate que otra pirámide que es como un reto, vaya, porque es es la tercera pirámide más alta de todas, que es la pirámide del Sol. Y esta pirámide está conformada de 238 escalones, entonces subirla es todo un reto, pero si llegas a la cima, la conexión y la vista que tienes allá arriba es inigualable con cualquier otra zona. Es de las más altas, imagínense, 238 escalones. Oye, de subir. y deja tú, es todo un reto en toda la extensión de la palabra porque pues tampoco no son escalones que dices tú, no, pues están como todos conocemos, ¿no? O sea, escalones No. así bien limpiecitos y bien, bien hechos, ¿no? O sea, hay unos escalones que ya están ahí por romperse, otros más altos, más bajos. Entonces, sí es todo un reto, pero pues sí, está muy interesante. Los que subimos el metro podemos Ándale, ya están entrenando para ir a la pirámide del Sol cuando está cerca de la pirámide de la Luna también. Ándale. Y fíjate cómo es como que las las ubicaciones, Sol, la Luna y también los ejes, o sea, cómo lo maneja también en ese aspecto los ejes que, bueno, el norte es, bueno, ya ves que por ejemplo en los juegos se maneja así, que inicia siempre el rojo y después el azul, porque pues el rojo da indicación que es el sol y el azul da la indicación que es la noche, entonces así lo manejaban también creo que en la cultura azteca, que el norte siempre salía el sol, que era Tonatiuh, que era el dios del sol, y se ocultaba con la oscuridad, que era el sur, pero no me acuerdo cómo se llamaba esa deidad, ese dios de la oscuridad, que era el dios de la oscuridad. Y ya ves que había muchos sacrificios también cuando se hacían los eclipses. Sí, también por eso varias gente que también atribuía al jaguar como que los defendiera de los eclipses, vaya, porque también era un signo de miedo, un eclipse, porque pues se oscurecía todo, entonces era como el dios jaguar nos protege y nos va a salvar porque pues el jaguar tiene color amarillo que hacían atribución al sol, tiene colores negros que lo hacían como la noche, entonces era esta forma. Y la pirámide de la luna y el sol pues se encuentran en el Estado de México, en las ruinas de Teotihuacán, ahí es donde están casi juntas, vaya, como ahorita les mencionaba, y pues esta pirámide de la luna está en forma de un altar. La del sol no tiene una forma como tal de un templo o de un altar, pero la de la luna sí, y era atribuida que su nombre en náhuatl es el de Tenán, que quiere decir madre o protectora de la piedra, y por esta parte era también hecha como un altar, vaya, y como tributo hacia la figura femenina, el rol materno, la diosa de la luna. Sí, que es algo que como comentábamos ahorita, el sol y la luna ya tiene como que una variante interesante, ¿verdad, Ceci? Y el pirámide del sol, si no mal recuerdo, es el que está en el Estado de México, pero casi en el centro del Estado de México, sí, donde casi cada año se hacían los eventos de... Sí, en el eje central. Sí, donde quedamos ahí pendientes de ir a la ciudad, al Estado de México a andar ahí volando con los globos aerostáticos y todo eso, que pasas ahí por las pirámides. Y está en el mero centro de México, o sea, y está muy padre, pero pues dices, oh, o sea, qué interesante cómo construyeron la arquitectura hablándose de esta actualidad cerca de las pirámides. Y hablando del Tajín que nos comentaban en Facebook, en la transmisión en vivo, está la pirámide de los nichos, que se encuentra en esta zona emblemática del Tajín, y esto tenía que ver hacia la cultura de los totonacas. Esta pirámide tiene 20 metros de altura, imagínense. Dice, bueno, eso ya no está tan grande. No, 20 metros de altura, todas son
muy, muy grandes. Y pues esta también fue usada para ceremonias, para como un templo o para plazas, ritos, ajá, de para... todo esto de los ritos. Fíjate que un dato interesante de esta pirámide de los nichos es que ahorita ya es gris y como un color sobrio por todo lo de la erosión, pero estaba pintada de un color rojo intenso, con cada uno de sus nichos en negro, cada uno estaba en color negro y toda roja intensa. Imagínate cómo resaltaba, pero pues ya fue perdiendo todo este color por todos los años que ha pasado y toda la erosión. Fíjate que es interesante porque pues obviamente ya con el paso de los años, del tiempo, se va desgarrando, se va cambiando o va evolucionando. Entonces, ahorita pues ya ves que por lo del el smog, la contaminación o las lluvias también hace que de repente es como hoy en día llueve mucho y luego ya llovió toda la semana y ya termina de llover y de repente encuentras entre las calles ya bien selváticas, Sí. llenas del zacate bien grande, porque dices, ajá, no sabía que había zacate aquí y ya está bien grande. Porque pues sí, por el paso de nuestra madre naturaleza, que es la que hace todas estas situaciones, pues también te da a entender que la tierra se construye y tiene cambios significativos, no siempre todo va a estar igual, ¿no? Exactamente, nos preguntan aquí en los comentarios porque pues recuerden que estamos en la transmisión en Facebook. Ajá. Y pues también estamos en radio en línea en www.upg.mx. Nos preguntan que cuántas clases de marcianos hay, o sea, conoce. Es que bueno, ahí es algo curioso porque también se decía que los marcianos eran contribuyentes sí. a los inicios de las pirámides y a la construcción de las mismas, porque se ha descubierto en varios vestigios, en varias historias, que las pirámides se han hecho, valga la redundancia, con arcilla, ¿cómo podría decirlo? Como que con una arcilla diferente a los moldes que ya tenían hechos, ¿no? Entonces, las pirámides se construían en menos de una semana. Pero pues ahorita lo que estamos diciendo que están son más de 30, 40 metros, entonces de alto. Y pues para construirlos en una semana, aquí a veces nos tardamos casi 3 años para construir una línea de metro. Es que te quedas impresionado porque dices cuánta fuerza tenían y sí, y cuánta inteligencia. Oye, deja tú, y por qué los escalones tan altos. Ajá, o sea, también. ¿por qué tan altos? ¿Por qué la idea de hacerlos tan altos? ¿Tendrá un significado que no se ha descubierto? ¿De dónde se originaba todo esto de decir, bueno, lo vamos a hacer con esta forma y va a tener, no sé, tantos escalones, vas a llegar arriba y va a tener todo esto para sacrificios o para ceremonias? ¿Y por qué una pirámide? O sea, ¿por qué una pirámide? ¿Por qué no un cuadrado? ¿Por qué no un círculo, un redondo? O sea, ¿por qué el hecho de hacer una pirámide o de hacer como que esa idea? Porque si te has dado cuenta, casi todos tienen como que como que todos trabajan el mismo arquitecto, sí, ¿no? Todos trabajan el mismo arquitecto que tratan de seguir la misma línea. Entonces está curioso, pero como comentábamos, también está interesante el indagar un poquito más. Son las preguntas del milenio. Sí. ¿Por qué esta sección de preguntas? Sí, y es como te digo, se decía eso de los marcianos, que supuestamente ellos eran uno de los contribuyentes a hacer todo esto. Y que se acomodaban de una manera específica aquí en el planeta Tierra, para que cuando se alinearan los astros hubiera como que una conexión tanto espiritual como de marcianos y como de los mismos dioses. Entonces digo, hay muchas historias. Eso es una de las historias que yo alcancé a leer. Les digo alcancé porque fue así como que un relato nada más que se contaba y se podía leer. No me acuerdo dónde, pero sí era como que... Sí, yo también lo había escuchado, eso de los marcianos, pero creo yo que ya queda como a cada quien juzgue. Sí. Y poder creer esto, porque pues al principio hablábamos también de que había un hechicero, que todo esto, entonces
te quedas pensando que a lo mejor sí pudo pasar y a lo mejor no. O sea, vemos también todo esto de cuánta fuerza tenían todos los integrantes de estas culturas, Oye, y la simplemente, creatividad para hacerlo. ya ves que se decía que antes, tanto, creo que los aztecas, y bueno, eran más los aztecas que éramos de piel morena, Ujú. pero que el más bajito, digámoslo así, de estatura medía 1,80, Sí, 1,85 y el más alto medía 2,30, 2,40. Entonces, supuestamente eran personas muy altas, también. muy altas. Por eso es que también los lugares donde se sembraba y donde todo decían, pero es que ¿por qué hacen los campos tan grandes? ¿Por qué hacen casas tan altas? Pero se dice que era así, y cuando llegó la conquista de los españoles, que son de estatura promedio, de 1,60, Ujú. 1,80 por ahí, fue cuando empezó el mestizaje y nuestra cultura fuerte y todo eso que ya traíamos por default, se empezó a hacer ya como que a bajar a un rango medio, ¿no? Ujú. Entonces, y es lo que digo, o sea, se sigue comentando ese tipo de cosas, pero realmente no se sabe lo que pasó porque pues no estuvimos ahí tampoco. Exactamente. Tenemos lo que se dejó, pero pues ya hay muchas personas que se les da la interpretación a como uno quiere, ¿no? Ujú. Por eso es que también está la investigación, que hay veces que no, es que se dio a conocer y noticia y se hizo viral y cuánta cosa de esto, pero resulta que a lo mejor era otra cosa y luego ya se dio a conocer viral que esta noticia era falsa porque resulta que era otra cosa y es como que ya ahí se van, pero pues al final de cuentas es algo muy interesante y muy bonito de investigar porque es parte de nuestra cultura. Exactamente. E igual ustedes pueden investigar también en internet todo esto de las pirámides por si les interesa ir a visitarlas, pues igual cuando sea todo más seguro, pues pueden ir y subir los escalones de todas para que lleguen Ándale. al arriba, sí, al final que es arriba y desde ahí ver todas las vistas que tienen estas pirámides, porque si aquí escalamos el cerro o llegamos a un lugar Sí, muy alto y se ve muy bonito y pues es pura ciudad, o sea, puros las edificios y fotos demás. de andar en Chipinque, Ujú. que son las Ahora famosas. imagínense ir allá donde pues es pura selva, puros árboles, puros paisajes, pues va a ser como una experiencia más inigualable. Fíjate que está la pirámide del Monte Albán, porque hemos tocado que se La encuentran en pirámide Yucatán o se encuentran en el Estado de México, pero también, o en en Veracruz, Veracruz, pero en también hay Tajín. en Oaxaca, hay en Guanajuato, por San Miguel de Allende, ahí también hay una pirámide. Sí. Y pues la de Monte Albán, que es de construcción zapoteca en la ciudad de Oye, Oaxaca. por ejemplo, la que nos dicen los guachimontones de Guadalajara, ahí también nos tocó ver. También. Y fíjate que ahí sí fueron, o sea, me dio vueltas la cabeza porque son pirámides bien diferentes a lo que has visto o que tenías idea de. Porque pues son pirámides, eh, no como triangulares, sino son Ujú. pirámides circulares, como comentábamos ahorita. Es como que no es así, no estoy diciendo que sea así, pero es como que un ejemplo para que se den a la idea. Es como si tuvieras un plato grande y luego encima pones un plato mediano y luego pones un plato chico, ¿sí? O sea, son redondos, y vas poniendo Okay. varios. Pero tampoco, como son platos de vidrio, pues tampoco no te puedes subir porque los vas a quebrar. Ujú. Entonces, son pirámides curiosas, pero tampoco no con ese cimiento para poder andar arriba porque pues se pueden, desgajar y ya se deshacen y ya no hay manera de hacerlas. Curiosos pero frágiles. Sí, y varias, o sea, son como que chiquitas, pero sí son varias en varias partes de allá del estado de Jalisco. Ahí está curioso, estaría padre también como que indagar un poquito del tema de los guachimontones. También, porque hay muchas pirámides que están bien, todavía bien cuidadas, pero hay otras pirámides que ya, como tú comentabas, Sí, si mucha gente sube al mismo tiempo puede caerse, vaya, o sea, sí se puede deshacer por todo el paso del tiempo que han tenido
Y por eso es que en varias creo que no te dejan entrar, ¿verdad? Sí, o sea, nada más está Ujú. como que la foto misma Desde acá, desde lejos. desde lejos, o ya te puedes ahí editar en Photoshop que estás ahí arriba o Pero en hay medio. algunas que sí pueden subir ustedes todos los escalones. Oye, pero sí, muy interesante lo que ibas a comentar de Monte Albán, que es algo que, como comentaba ahorita, parece Monte Albán una ciudad, ¿sí? No meramente una sola pirámide, sino como Ujú. una ciudad. Incluso ahí están los diferentes campos de juego de pelota, Mm. ¿sí? Entonces sí es algo muy interesante lo de Monte Albán. Y fíjate que esta pirámide de Monte Albán es de las más chiquitas. Sí, Mide 15 metros de altura y tiene 6 niveles de la base hasta la cima. Con 15 metros dicen que es algo chiquito, entonces sí. es de las más pequeñitas. Y pues se dice que esta pirámide está en una zona estratégica y accesible a varios Ujú. caminos, por lo que se cree que Es de fue el Mesoamérica. centro, ajá, principal de ceremonias o rituales también. Me imagino a todas estas personas o todas estas culturas como, no sé, va a haber alguna ceremonia o alguna cosa importante y todos se centraban ahí en la Sí, pirámide y sí, desde sí. ahí ver todo. Y es lo que te digo, o sea, es una pirámide, pero también hay varias, ruinas o pirámides más chiquitas y está también, es como un tipo coliseo romano ahí mismo en Monte Albán, pero es el campo de juego de pelota donde está también el aro, incluso de la Federación de los Juegos Autóctonos, el escudo que parece que todo el mundo lo conoce como una H, Mm, es el campo de juego de pelota de pelota maya, bueno, de pelota maya, pero pues también es del poc tapoc, del juego de pelota que más adelante vamos a estar indagando. Es un tema también medio polémico ahí porque se dice que también se hizo ese juego de pelota allá en Sinaloa y ok. también que está el juego de pelota allá en Yucatán. Entonces es como que bueno, Es una lucha. sí, y creo que también hay campos de juegos de pelota en Guatemala y en El Salvador, si no mal Ujú. recuerdo, que se han hecho eventos y torneos internacionales allá y es como que, bueno, para mí, yo en lo personal es como que lo más interesante es que todos lo juegan, o sea, no es como que un solo estado lo juega, Lo sino hay, juegan. hay varios lugares, no puedo decir estados, sino porque pues ya salieron otros países que también lo juegan, que, que lo siguen conservando, lo siguen manteniendo y es como que un emblema. Ya ves que en la película de la caricatura del emperador, o no me acuerdo Sí, cómo de se las llama. locuras del No, emperador. no, no, que son dos que andan no me acuerdo que es un monillo güero y el otro morenillo que andan que se meten como que a la cultura y no sé qué onda y empiezan a jugar el juego de pelota. Mm, Que dices tú, mira qué interesante porque pues también lo manejan como juego. sí. Y fíjate que también lo malo, que es como que, hijo, eso, no sé si ya se estrenó o todavía está también en preestreno, que salió hace poco como ¿qué se puede decir? Como una caricatura, pero también una serie animada de las culturas. Ujú. Entonces sí, hace poco, pero no sé si se va a adelantar más lo del estreno por lo de esto de la pandemia, Sí. pero sí llamó mucho la atención y que dices tú, oye, qué interesante y qué padre que alguien esté haciendo eso y ahora sí como dicen, o sea, la oportunidad es para todos, ya está, ya cada quien la toma, ¿no? Sí, y más porque tienen que venir hasta acá, hasta México, para Sí, poder visitar todos estos lugares y darse esta idea de qué rumbo le van a dar a la película. Y pues como les comentábamos, nosotros damos como los datos más relevantes y ya ustedes pueden seguir investigando también acerca de todo esto de las pirámides, que la verdad no son demasiadas y para ir a visitarlas todas es algo muy bonito, sí, que muy pueden interesante. visitar también acerca de los pueblos que están ahí, de las ciudades, porque muchas de estas pirámides pues como ya se ha ido llenando de pues casas, de pueblos, de Sí, personas, hay también pues muchas artesanías, muchas comidas, también hay cercas de todo esto mismo de las culturas y pues pueden también aprovechar para ver todo eso. si ya más adelante, si
que ya nos digan, no, ya pueden salir a visitar, a conocer. Siento que eso va a ser un reto, Ceci, para con nosotros, y junto con la gente también de andar visitando cada pirámide no de otros países, sino de aquí de México. Yo visité la pirámide del Sol para subir todos esos escalones. Para subir, y llenarte de energía, que es lo que se dice que cuando también llegas Sí. a la cima, te llenas de la energía y te cargas de pila para todo el año, ¿no? Exactamente, te vas llenando de todo esto, e incluso pues estás recibiendo toda la energía del sol también, que es algo Sí. muy, muy bueno también. Claro que no en exceso de llenarte de sol, pero sí es algo que te reanima y que puedes visitar también otros aires, como dicen, Sí, de otros lugares. Está muy padre, muy bonito, y más que nada seguir viendo, porque pues son nuestros antepasados, vaya, o sea, todas estas culturas, aunque se hizo todo esto del mestizaje, pero pues viene siendo sí. también parte de nuestros antepasados. Entonces De conocer nuestro, dónde anduvieron, lo que hicieron, y, verlo y, más de cerca y todo lo como lo manejaban, ¿verdad? también. Y deja tú, o sea, lo que interesante porque pues hasta el día de hoy todavía siguen de pie, Sí, como se han guerreras, o sea, conservado. siguen de pie y siguen ahí conservándose. No es como que, bueno, desgraciadamente esta pirámide en el 2010 pues ya se derrumbó, se cayó. Pues no, o sea, Ujú. siguen conservándose, siguen estando ahí, siguen estando en todo este movimiento de cultura y de conservación, que como, quién Ujú. sabe, pero sí está muy, muy interesante. Exactamente, y pues es bonito ir a visitarlas, ya sean ustedes solos, acompañados o demás, y seguir con todo esto de la cultura. No, un saludo a David, que nos comenta que ya llegó, Ya, para, nuestro David, para que nos platique ahí también, nuestro fan para que nos destacado, el deje el David. comentario de si ha visitado alguna pirámide o qué pirámide le gustaría conocer también. Sí, a mí me ha tocado visitar Monte Albán, me ha tocado visitar el Tajín, me ha Ujú. tocado visitar el Huachimontones, ¿Te ha eh, tocado subir alguna pirámide el Monte Albán. en la de Fíjate Monte que Albán? Monte Albán sí, pero te estoy hablando de que tenía 10 11 años, o sea, estaba muy chico como para empaparme de todo lo que hay ahí, o sea, hablándose de la historia. Porque si Sí. te maravillas, o sea, yo me acuerdo y tengo ese recuerdo que ves las pirámides, ves todo cómo está construido, y dices tú, oye, pues qué padre está, pero nunca te llegas a imaginar que tienen más de 300 más de 800 años. Entonces, por ejemplo, los de Monte Albán, que son construcciones de antes de Cristo y Ujú. después de Cristo siguen estando, y lo más interesante es que se siguen conservando. Exactamente. Y algo muy interesante es que algunos eran templos y algunas son llamadas pirámides, por esta diferencia de que los templos eran como Ujú. encaminados a rituales, a lugares donde al morir las personas los enterraban ahí, y las pirámides también tenían que ver con rituales, pero iba más encaminado a las ceremonias, como si había, no sé, alguna Sí, fiesta o algo importante, era donde se reunían. Por eso la diferencia de cada uno, y también pues la diferencia de cómo están construidas. Los templos tenían más como esta arquitectura de ujú, como un castillo, o como de decirlo como un altar, vaya. sí, Y las pirámides pues iban como más más más, ajá, estilizada, más más. de triángulo, más así como hacia arriba, vaya. Oye, y fíjate que de lo de Monte Albán, la cultura que se manejaba ahí era, o más los que influyeron ahí fueron los de todo la cultura de Teotihuacán, Ujú. que es también algo que hoy también tiene mucha historia Sí. y muy interesante, porque pues no son como que historias que casi se relata lo mismo, ¿no? Son historias que cuentan cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y en este caso lo de Teotihuacán, por eso decían que la influencia, la arquitectura, los jarrones, las pinturas rupestres, todo ese tipo de cositas,
estaban con la influencia de las personas de Teotihuacán. Exactamente, entonces por eso les dejamos ya a su criterio seguir investigando, seguir informándose de todo esto de las pirámides y de las culturas para que vayan a visitarlas más adelante cuando ya todo sea seguro. Igual pues nos pueden seguir en Autóctonos NL. Sí. Ahí seguimos compartiendo toda esta información. Y pues muchas gracias a la Universidad Pedro de Gante, al rector Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, que nos permiten estar aquí en este programa, seguirles llevando la cultura a ustedes. Sí, y como ya les habíamos dicho, tampoco indagar tan profundamente, sino como que hay por encimita para que también conozcan y también investiguen, ¿no? Exactamente. Y pues muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos estuvieron viendo por la transmisión en vivo y a las personas que nos estuvieron siguiendo por la radio en línea, que es www.upg.mx. Y nos vemos el próximo viernes. Exactamente, el próximo viernes en la tarde, de 6 a 7. Y el sábado de 1 a 2. Exacto. Bueno, nos vemos. Bye. Hasta luego. Gracias, bye.